Reitero, distinguidos colegas, tengan ustedes muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, 20 de octubre del año 2024, sí, estableciendo lo que es la continuidad casi en estas últimas dos sesiones que corresponde a lo que es este módulo, ¿no? De los contratos en particular. Sí. Habíamos visto parte de lo que es el contrato de compra-venta, habíamos analizado sus principales características, ¿sí? Habíamos dicho que este contrato de compra-venta, sí, tiene elementos esenciales, sí, elementos esenciales que son parte de lo que es este contrato, muy característico, y partes o elementos esenciales propios que tiene el contrato de compra-venta, a diferencia de otro tipo de contratos, ¿verdad? Entre los contratos que son esenciales, habíamos visto que, habíamos recordando un poco, por favor, ¿no? Viendo este tema, habíamos dicho que es un contrato bilateral, ¿verdad? Por excelencia, es un contrato bilateral, ¿sí? Donde existen partes que hablan de lo que es el vendedor y lo que es el comprador, ¿verdad? El oferente y el aceptante en este caso. Habíamos visto también que el contrato de compra-venta, como como una de sus características muy esenciales, se basa en que se estructura en el consensualismo, ¿sí? Es consensual, es decir, se materializa el contrato de compra-venta por el solo consentimiento de las partes, ¿verdad? El solo consentimiento de las partes hace que ya exista un acuerdo, un contrato para efectos de determinar el dominio traslativo de un determinado bien patrimonial. Asimismo, sí, en ese ámbito consensual habíamos establecido de que las partes sin haber pagado el precio, por ejemplo, sin haber determinado la traditio, es decir, la entrega de la cosa, ya el contrato de compra-venta ya había alcanzado una determinada estructura en el consensualismo que tienen las partes, ¿verdad? En la disposición, en la manifestación del consentimiento ya se había estructurado el contrato, habíamos visto esa situación, ¿verdad? Miren, otra característica del contrato de compra-venta es que no es formal, habíamos visto también eso, ¿verdad? No es formal, sino que por acuerdo de partes, sí, por el consentimiento de las partes, podemos determinar al tenor del artículo 452, numeral 4 del Código Civil, establecer su formalidad o su solemnidad respecto del registro y la inscripción de este contrato en derechos reales, conforme determina el 1538 y el 1540 del Código Civil, a los fines de determinar la publicidad y oponibilidad del mismo respecto de terceros, ¿verdad? Asimismo, el contrato de compra-venta emergente de lo que es aquella situación de lo que antes existía, antes del dinero, la permuta, es notoriamente basado en lo que es el carácter oneroso. Sí, existe como un elemento esencial que más adelante lo vamos a ver, el precio entre las partes, ¿verdad? Se han consignado un determinado precio como forma de pago, como forma de intercambio en el ámbito de lo que es la transferencia patrimonial en el contrato de compra-venta. ¿Qué quiere decir esta situación? ¿Sí? Que el contrato de compra-venta se caracteriza fundamentalmente porque en el mismo existe, ¿sí? En el mismo existe lo que es el precio, ¿verdad? Ese es el precio que establece un determinado valor que le asigna un determinado contexto económico al bien que está siendo transferido, ¿verdad? Entonces, este contrato de compra-venta tiene su propia regulación, ¿verdad? Tiene su propia regulación. Una regulación que nos establece el 584 del Código Civil cuando nos dice, ¿sí? La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho, dice, al comprador por un precio en dinero, ¿verdad? Por un precio en dinero. Esto del precio, sí, esto del precio es
en materia de análisis, ¿verdad? ¿Cómo cancelamos el precio? ¿Sí? ¿Cómo cancelamos el precio? Miren, hoy en día en el ámbito de las transacciones ya cibernéticas, en el ámbito de la tecnología, ¿no? Se ha visto muchos pagos, por ejemplo, por sistemas QR, se ha visto muchas transferencias de ya digitales en el cual ya no se puede de forma material evidenciar el pago, sino simplemente con un pequeño comprobante, con una pequeña referencia, por decir, de la institución bancaria que nos acredita que ya se ha producido el embolso o reembolso, por decir, o el pago que se tenía por un determinado bien inmueble, en este caso, por un determinado servicio, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas son características que pueden discutirse en el ámbito del precio. Podemos estar hablando, por ejemplo, de los cheques, ¿no? De los cheques o de las letras de cambio, por ejemplo, en el ámbito del derecho comercial, mediante el cual se paga una determinada transferencia de, por ejemplo, en este caso, una compra-venta, ¿verdad? Pues yo podría pagar con una letra de cambio, por ejemplo, la transferencia de un bien inmueble, ¿no? Entonces, son situaciones que están dentro del ámbito del el consentimiento, el acuerdo entre las partes que tiene por objeto, reitero una vez más, manifestar la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque el contrato de compra-venta tiene su propia regulación. ¿Verdad? Tiene su propia regulación en lo que es este 584 del Código Civil en adelante, ¿verdad? Estamos viendo esa situación. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que simple y llanamente, ¿sí? Este 584 nos da una definición de lo que es la noción de la venta en este caso, ¿no ve? La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere, nos está diciendo, ¿verdad? Pero no nos está diciendo una situación que nuestro Código Civil no deja claramente definido, es cuál el ámbito formal, cuál el ámbito de solemnidad que tiene que tener un contrato de compra-venta, ¿verdad? A diferencia de lo que es el 491 respecto de la donación, miren ustedes, en el 491 nos establece de manera imperativa, ¿sí? Imperativa, nos dice forma de los contratos, nos dice el 491. ¿Verdad? Y cuando dice forma de los contratos, el 491 dice contratos y actos que deben hacerse por documento público. ¿Verdad? Por documento público. Y miren ustedes, ¿verdad? En el numeral uno nos está diciendo el documento que deben celebrarse por documento público, nos dice uno, el contrato de donación, ¿verdad? Entonces, la donación, por ejemplo, ya está determinada en este 491 que de manera expresa nos señala que debe ser mediante un documento público, mediante un instrumento público, ¿verdad? Una escritura pública que tiene que estar redactada por autoridad competente, ¿verdad? Con las solemnidades y formalidades que establece el 1287 del Código Civil, en este caso, que hace fe, digamos, respecto de la tarea del notario de fe pública, ¿verdad? Pero no pasa este tema, no pasa lo mismo con el contrato de compra-venta, ¿verdad? Lo que nos da a pensar que en esa libertad contractual que las partes podríamos establecer en el contrato de compra-venta, lo podríamos hacer de acuerdo al criterio emergente subjetivo de cada una de ellas, ya sea mediante instrumento público o mediante documento privado. ¿Verdad? Ya sea por efectos ad solemnitate o solamente para efectos ad probatione, por decir. Entonces, ese es un elemento fundamental respecto de lo que es el contrato de compraventa cuando analizamos estos elementos que nos llaman, ¿no? A lo que son caracteres muy esenciales del contrato de compraventa. Habíamos visto que es bilateral, que es consensual, no es formal, tal como establece para la donación en este caso. Por excelencia, el contrato de compra-venta es oneroso, habíamos visto, ¿verdad? Existe un elemento accidental muy importante, un elemento esencial demasiado importante que establece su regulación respecto del precio. ¿Verdad? Habíamos visto que es una contraprestación. ¿Qué es el precio, verdad? Es una cantidad de dinero, es una cantidad que tiene por objeto cubrir una determinada
un determinado valor de transferencia que significa un bien patrimonial. En este caso estamos hablando siempre del dinero en esta situación, ¿verdad? El dinero, ¿no? Es como una forma de poder conseguir, de poder obtener el tema de lo que es el intercambio de bienes y servicios. Al respecto, el 611 nos dice, ¿no? El 611 de nuestro Código Civil dice, el precio de la venta se determina y se designa por las partes, excepto cuando leyes especiales lo limitan o regulan en casos determinados, nos está diciendo, ¿no? Entonces, esa es la situación que cuando decimos que en los caracteres del contrato de compra-venta es a título oneroso, siempre vamos a hablar de lo que es el precio, ¿verdad? Bien, veíamos también que el contrato de compra-venta en su estructura emerge de lo que es un contrato simple. Ya lo habíamos visto hace un momento atrás, lo hemos expuesto, ¿verdad? Hemos dicho que a diferencia del contrato de donación, por ejemplo, el contrato de compra-venta no establece un carácter formal, no establece un carácter solemne en su regulación, lo que nos da a pensar que puede ser redactado, que puede ser labrado mediante un documento público, como una escritura pública, conforme determina el 1287 del Código Civil y lo que determina, por ejemplo, la ley del notariado plurinacional. En su artículo 52 nos dice, ¿no? La formación de las escrituras públicas, cómo se tiene que redactar, cómo se tiene que establecer un instrumento matriz, ¿no? De una escritura pública, en este caso, traslativa de dominio. Eh, Decimos de que el contrato de compra-venta en cuanto al área que también está en sus caracteres, en ese ámbito bilateral, consensual, no formal, oneroso, ¿me entienden? Tiene un respecto de su área, respecto al área en el que se regula, es el ámbito del derecho civil, ¿verdad? En el ámbito del derecho civil. No puede ser como un contrato mercantil, digamos, en el ámbito del derecho de comercio hay otras situaciones, ¿verdad? Pero en el ámbito del derecho civil está establecido lo que es el contrato de compraventa, ¿sí? El compraventa, conforme reitero una vez más, conforme dice el 584 y el 611 del Código Civil, ¿verdad? Otro elemento fundamental del contrato de compra-venta, ¿verdad? Es el carácter conmutativo, ¿verdad? Estos caracteres que estamos analizando, enseguida lo vamos a compatibilizar en relación a lo que es la ley 483, la ley del notariado plurinacional, para determinar, por ejemplo, aquella capacidad, aquella forma que tiene en el objeto, por decir, la capacidad del vendedor, la capacidad del comprador, ¿sí? El bien determinado, el precio, las condiciones y modalidades que se tienen que establecer en sede notarial cuando hacemos y procedemos a la transferencia de un determinado bien inmueble. La última característica que hace fe al contrato de compra-venta, ¿sí? Es el carácter conmutativo que tiene el mismo. ¿Qué quiere decir el carácter conmutativo, verdad? Que el contrato de compra-venta, desde su inicio, ¿sí? Desde su inicio, desde el ámbito consensual que tiene este tipo de relación jurídica, genera obligaciones para las partes, ¿verdad? Genera obligaciones para ambos sujetos contratantes en este caso, ¿verdad? Por parte del vendedor, sí, por parte del vendedor genera la obligación de la entrega de la cosa, ¿sí? Por parte del vendedor, entregar la cosa, es su obligación entregar la cosa. Por parte del comprador hay otra obligación, ¿verdad? Hay otra obligación, que es entregar el precio pactado por la transferencia de la cosa, ¿verdad? Consiguientemente, ese carácter conmutativo habíamos establecido de que genera obligaciones sinalagmáticas perfectas en el ámbito de lo que es las obligaciones que tiene el vendedor con las obligaciones que también tiene el comprador. Ambos sujetos contratantes, en este caso, intercambian roles, ¿verdad? O roles de acreedor y deudor respectivamente en el cumplimiento de las obligaciones que emergen de un No contrato de tengo aire. compra-venta. ¿De acuerdo? No tengo Vamos a aire. Por favor. compartir la diapositiva en la que estábamos No, haciendo no, referencia.
la anterior sesión, ¿sí? No, este no es. Cuando analizábamos lo que era el, Ah, ya. me permiten, por favor. Vas a hacer dar tu garganta. O no tienes que. Por eso. Porque tenemos un problema, no se puede compartir, ¿verdad, colegas? No nos, me, me hacen notar si aparece, por favor. No, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Ya, Santos, ¿te gustó? ¿Qué? ¿Te gustó la movie? La película. Y vos, ¿qué dices, mami? Y no, no, yo no. Bien, a ver, un minuto, por favor. Vamos a ver. ¿Cómo? Sí, Carlos. Calor en el cine también, ¿no? La gente llena para ir a ver esa película. ¿Foto te ha gustado la película? A mí también. Sí, mi amor. Sí, sí, también. Le ha gustado mi bebé también, a mi botoncito. No, no somos. ¿Qué? Bien, les decía, voy a pedir que por favor al colega Santos Mamani podamos apagar su micrófono. Les ruego, por favor. Muchas gracias. Bien, decíamos que en el ámbito de lo que es estos caracteres que tiene el contrato de compra-venta, habíamos visto todos estos elementos que es su bilateralidad, su consensualismo, la no formalidad, el carácter oneroso y el carácter conmutativo, esencialmente que tiene, ¿no? Ahora bien, otros elementos propios que tiene el contrato de compra-venta, por ejemplo, es la cosa en este caso, ¿verdad? ¿Qué es la cosa? El objeto material susceptible de apreciación económica cuya venta no esté prohibida en este caso, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, vamos a ver, yo quiero vender un bien inmueble, en este caso, una casa que está ubicada acá en la ciudad del Alto, ¿sí? Quiero vender un vehículo, por ejemplo, son bienes inmuebles, son bienes muebles que están dentro del comercio humano, ¿verdad? Están dentro del comercio humano los que se puede transferir. Lo que sí no podría transferir, por ejemplo, es pues transferir órganos humanos, en este caso, ¿verdad? No está permitida esta situación. No hay una normativa, no hay una regulación que determine esa posibilidad, ¿verdad? Eso, lo que sí hay, ¿no? Para efectos del otro contrato que vamos a ver en unos minutos más, el carácter de donación. Sí podemos donar un bien, un órgano humano en este caso, ¿verdad? Carácter donativo, pero no hay un contrato, no se puede regular en este momento, no hay una normativa que regule la transferencia de órganos humanos a título de compraventa en este caso, ¿no? No hay esa posibilidad. Consiguientemente, ¿verdad? Otro elemento podría ser que no podría yo transferir un área, un bien de dominio público, ¿verdad? Por decir una plaza o parte de una plaza, una parte de una calle, parte de un bien de dominio público, algo que esté declarado intransferible o que no se pueda vender, ¿verdad? Transferir tal vez el honor, transferir tal vez mi estado civil, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que no se pueden transferir, no están dentro del comercio humano, ¿verdad? Consiguientemente, sí, entonces
cuando analizamos los elementos esenciales propios que tiene el contrato de compra-venta, analizamos que dentro de esos elementos esenciales está la cosa, ¿verdad? La cosa, esa cosa que hemos visto, ese bien mueble o inmueble que está dentro del tráfico comercial humano, que puede ser susceptible de valoración económica y puede ser susceptible también de transferencia a título de un determinado precio. El otro elemento esencial propio que tiene el contrato de compra-venta es el precio, ¿verdad? El 611 lo habíamos visto en el Código Civil, ¿verdad? Cuando se determina qué es el precio, ¿verdad? El precio de la venta se determina y designa por las partes, excepto cuando leyes especiales lo limitan o regulan en casos determinados, nos está diciendo, ¿no? Entonces, generalmente en el contrato de compra-venta, como una de sus características, habíamos visto que es a título oneroso, ¿verdad? Habíamos visto de que existe el precio, ¿verdad? El precio tiene que ser en una suma determinada en dinero, debe ser cierto y debe ser serio en este caso, ¿verdad? La oferta debe ser seria en este caso para poder fundamentar o para poder establecer la relación contractual de compra-venta. El contrato de compra-venta en su estructura, sí, en su autonomía, mejor dicho, en su autonomía, es un contrato principal, ¿verdad? Ya que no depende de otros tipos de contratos, ¿verdad? No depende de otro tipo de contratos. Sí, es un contrato autónomo que subsiste por la misma manifestación, por la misma declaración que las partes hacen en la escritura pública al tenor del artículo 52 de la Ley del Notariado Plurinacional en la formación, ¿sí? En la formación de la escritura pública que va a tener caracteres de instrumento protocolar conforme establece el 1287 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces es un contrato autónomo, no tiene ni depende absolutamente de otro contrato. En cuanto a su formación, sí, los contratos consensuales pueden ser en algunos casos formales, el contrato de compraventa ya lo hemos visto que no, sí, y pueden ser también reales, ¿no? Según se celebren por el mero consentimiento, se requiera de una u otra formalidad que las partes requieran darle al determinado acto o negocio jurídico. ¿Verdad? En este caso, podemos ver que en la economía jurídica, en la relación social, hay bienes, por ejemplo, que en el alto, por ejemplo, se ve bastante este tema cuando ocurre la transferencia de bienes inmuebles que tienen partida o matrícula global, ¿verdad? Están sobre 10.000 metros, 20.000 metros, qué sé yo, y de ahí se transfiere una fracción de lote de terreno, ¿no? Corresponde decir mediante documento privado, por ejemplo, de la transferencia de una fracción de lote de terreno equivalente en acciones y derechos al, por ejemplo, un determinado porcentaje que en superficie representa a 250 metros cuadrados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese documento, sí, de ese documento, en la teoría del probatoria del documento, tiene efectos probatorios respecto de lo que es el elemento que emerge de esa relación contractual que las partes han rubricado bajo efecto del consensualismo, ¿verdad? Bajo efecto del consensualismo. Yo ya me siento propietario, por ejemplo, de una fracción del lote de terreno de 250 metros cuadrados, por ejemplo, ¿verdad? O finalmente, ¿verdad? Hay otros temas que vamos a ir más adelante cuando ya tiene una matrícula individualizada, cuando ya tiene una escritura pública registrada en derechos reales, tiene un registro catastral en este caso, ¿verdad? Está empadronado en el gobierno autónomo municipal de manera individual. Consiguientemente, en ese ámbito, en su formación, ya va a establecer por criterio de las partes, por seguridad jurídica de las partes, sí, vamos a establecer el dominio traslativo mediante una escritura pública en este caso, ¿verdad? Entonces, vean ustedes respecto de las diferencias que existe en cuanto a su formación, ¿verdad? En cuanto a su formación. Algunos pueden ser, ¿sí? Mediante un documento privado, ¿sí? Algunos pueden ser por un documento público, ¿verdad? Lo que bien claro habíamos visto desde el inicio de la sesión del día de hoy es que el contrato de compra-venta en el Código Civil no establece un carácter determinado, sí, respecto de su formalidad y solemnidad para efectos de su eficacia jurídica.
¿verdad? No establece. Sí, no establece. Simple y llanamente nos dice el 584, la compra-venta es un contrato de traslativo de dominio, dice, por el cual el vendedor transfiere la propiedad, dice, de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un determinado precio. Así nos está diciendo el 584 del Código Civil. ¿Verdad? No nos está diciendo, a diferencia de lo que es la permuta, por ejemplo, ¿sí? No nos está diciendo que debería hacerse mediante instrumento público. ¿Verdad? A ver, colegas, les doy la palabra. Hemos estado media hora hablando, ¿no? Con ustedes. A ver, alguna experiencia o alguna consulta que ustedes tengan. Por favor, adelante. Ahí es Pablo Bey. Doctor Juan José Taca, adelante, por favor, tiene la palabra. Ya creo que todos estamos en sala, ¿no, colegas? ¿Podemos llamar lista? El Sí, doctor doctor, buenas Fernando noches. Sarmiento. Sí, doctor, presente en sala, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? El doctor Irineo Larico Espinosa. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. El doctor Weimar Felipe Flores. Buenas noches, doctor. Presente en sala. Gracias, doctor. Buenas noches. La doctora Victoria Ríos Lenis. Juan Edwin Roque Laime. Sonia Luz Rodríguez Lafuente. La doctora creo que día me pidió permiso en una situación de fuerza mayor. Sí, ella es la doctora Sonia, está con permiso. Joemí Fernández Loaiza. Doctor Alfredo Titirico. Presente, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Jacqueline Solís. Buenas noches, doctor, presente. Gracias, doctora. Buenas noches. Lilian Castro. Buenas noches, doctor, presente. Doctora, buenas noches. Mayra Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. La doctora Karen Paola Checo Colque. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctorita. El doctor Jason Diego Apasa Mamani. Noemí Michelle Alano Calcón. Presente, doctor, buenas noches. Doctorita, buenas noches. Gracias. El doctor Constancio Vela. Buenas noches, doctor. En sala. Gracias, buenas noches. El doctor Salomón Vargas. Nadie más, ¿verdad? ¿Alguien que haya omitido Doctor llamar? Santos Mamani no me llamó. Santos Mamani. Santos Mamani. Ya, ya, doctor, gracias. ¿Alguien más, por favor? Nadie más, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver, tenemos colegas, ¿no? Experiencias tal vez en este tipo de contratos. ¿Alguna experiencia que ustedes hayan visto o alguna situación que ustedes hayan advertido? A ver, colegas, preguntas tal vez, a ver. ¿No han tenido problemas, colegas, cuando redactan un contrato de compra-venta? ¿No han visto alguna situación que tal vez nos pueda llamar la atención?
¿Algún contrato que ustedes hayan visto, por ejemplo, entre cónyuges queriendo hacer transferir un determinado bien inmueble? O tal vez alguno de los cónyuges solamente, ¿verdad? Alguno de ellos solamente está casado y está solamente él transfiriendo el derecho propietario. ¿No han visto eso, colegas? A ver, la doctora Jacqueline Solís, la doctora Lilian Castro. Doctor, buenas noches. Doctorita, ¿cómo está? Doctor, Buenas yo noches. le más bien le quería hacer una consulta y el criterio que usted pueda tener. Es que tengo esta duda. En las transferencias que les da la Comibol a algunos beneficiarios, en su cláusula, hay una cláusula donde les prohíbe transferir, embargar, y esto se da para el beneficiario, si yo no me equivoco. Esto es, pero he visto en un proceso donde se ha hecho el embargo de ese bien inmueble. Y ahora la otra parte dice que no se puede, como hay esa provisión del plazo de 10 años, perdón, que no se pueda transferir esa cláusula prohibitiva que tiene el beneficiario. Entonces, pero si es por una autoridad judicial, ese bien inmueble se puede embargar, doctor, a A ver, pesar que en la cláusula diga de esa transferencia que diga que no se puede durante el plazo de 10 años. gracias, doctora Jacqueline, muchísimas gracias, ¿no? Justamente estos contratos de compra-venta, por ejemplo, o de adjudicación que llaman, que son cedidos por instituciones del Estado, en este caso, ¿verdad? En algunos casos, como dice la doctora Jacqueline, puede ser de Comibol, o en otros casos podría ser del FOMBIS, ¿verdad? El FOMBIS, el Fondo Nacional de Vivienda Social, se llamaba, ¿no? Ahora creo que se llama la Unidad de Titulación y demás, ¿no? Y otras instituciones que también han cedido, por decir, a sus trabajadores, a sus empleados, han cedido hasta la misma alcaldía, ¿verdad? Hasta la misma alcaldía ha cedido terrenos en favor de los trabajadores, ¿verdad? Pero en el ámbito de eso había una cláusula restrictiva de este bien inmueble que decía, ¿no? Que mediante los próximos 5 años, 10 años o 20 años, este bien inmueble no podrá ser enajenado, transferido, embargado, hipotecado, ni cedido en contrato de alquiler, ni arrendamiento, decía finalmente, ¿no? A veces vemos ese registro en derechos reales, ustedes lo van a ver, cuando en el casillero de gravámenes y restricciones aparece nota por el fondo, dice, ¿verdad? Entonces, esa nota por el fondo, como registra de derechos reales, significa esa cláusula restrictiva que la institución de dominio público que ha cedido ese bien inmueble a este trabajador, en este caso al titular del derecho propietario. Consiguientemente, al imperio de esa cláusula restrictiva, ¿verdad? No puede soportar, por decir, ningún acto en el cual está prohibido mientras dure el tiempo o mientras, en algunos casos, dure la existencia del adjudicatario, del titular. ¿Verdad? Entonces, si por alguna circunstancia, de manera, qué sé yo, por un tercero, en este caso, eh, logra o procura determinar el embargo, basta con hacer ver que el bien inmueble, por ejemplo, está sujeto a una condición que el Estado ha establecido como nota por el fondo, como restricción de que el mismo no puede ser embargado, no puede ser enajenado en este caso, porque no está del todo consolidado el derecho de propiedad del adjudicatario en esta situación, ¿no? Entonces, esa situación podríamos alegar en este caso si es que a mí me han embargado mi casa y la casa aún, por decir, está registrada en derechos reales y tiene una nota vigente, ¿no? Una nota de gravamen o una restricción impuesta por la escritura pública de adjudicación en este caso. Entonces, no sería, no iría, no prosperaría, digamos así, el embargo que se estuviera haciendo sobre ese bien inmueble, doctora Jacqueline. Gracias, doctor. A ver, doctores, ¿alguno